En primera instancia vamos a ordenarnos, ¿no? Creo que ya algunos han preparado seminarios para el día de mañana, ¿no? O para el siguiente turno. ¿Es así o no? Sí. Ah, ¿todavía no han preparado? Sí. Bien. El hecho es de que los seminarios van a ser siempre en el segundo turno, ¿no? Por ejemplo, después de terminar la teoría, el segundo turno es seminario. Pero con ustedes también tenemos mañana otras 2 horas de lo que es participación, ¿no es cierto?, en aula, ¿okay? Que también corresponde a seminario. ¿Sí? Creo que una de sus compañeras me estaba sugiriendo una forma de que ustedes puedan tener un descanso mayor, ¿o no? ¿Cómo así? En el sentido de que hoy tenemos prácticas también con ustedes, los 2 grupos, hasta las 10, ¿no es cierto? Hasta las 10. ¿No? Claro. Un grupo hasta, Sí, un grupo hasta las 8:30. las 8:30 y el otro de 8:30 a 10. ¿Eh? Bien. ¿Cuál era la sugerencia? A ver, su compañera. De pasar todos los seminarios para el día martes, completar toda la teoría que vemos el día de mañana, no sé, pues no, los lunes, las 4 horas abarcar la práctica en aula con el profesor y ya terminar el tema completo con laboratorio. Y ya solo el plus sería el seminario, pero ya dedicarnos todos los martes seminarios. O sea, mañana seminario. Ajá, ya todas las semanas serían los seminarios los días martes. Y hoy día todo teoría. con la práctica en laboratorio. Además, para hacerlo todo continuo. Adicional que también en laboratorio tener las prácticas semanales. Creo que nos convendría a todos también para dedicarnos. ¿Las 2 horas? Claro, en laboratorio no vamos a ver los básicos. Y también No, me refiero a las 2 horas de seminario claro, en intercambiar aula. nada más. Intercambiar nada más la actividad. ¿Okay? ¿Sus delegados? ¿Qué dice? ¿También iba a ser tu propuesta? ¿Iba a ser esa tu propuesta o otra? Iba a ser esa mi propuesta, que intercambiemos solo los días, porque igual nos va a tocar mañana. Ya, o sea que las segundas 2 horas que tenemos hoy continuamos con teoría. Y el día de mañana, Hacemos seminario. seminario, también las 2 horas. ¿O nos toca 4 horas? 2 horas. Luego nomás, pero- Ya. ¿Qué dicen los demás? Suena bien. ¿Están de acuerdo? Ya. Algo también que olvidaron o no lo expresé bien. Que los seminarios se inician con lo que es inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo referente a terminar el tema de lesión celular, ¿no? A la segunda hora y vamos a ver lo referente a algunos casos clínicos. Y los seminarios comienzan la otra semana. Como ustedes han dicho, vamos a hacer la teoría que corresponde a inflamación, en cierta forma a las 4 horas. Lógico que no vamos a ocupar las 4 horas o los 2 turnos, ¿no? Pueden ser 3 horas, pero vamos a terminar todo el capítulo, eso sí, ¿no? Entonces, algún repaso para la siguiente fecha, ¿no? Entonces, hoy día vamos a recalcar algunos aspectos de lesión celular que les quede todavía un poco en duda, ¿no? Y el día de mañana vamos a hacer casos clínicos. El seminario comienza a partir de la otra semana, con inflamación directamente. ¿De acuerdo? Entonces el primer grupo va a ser inflamación. ¿Ok? ¿De
primer grupo que le toque seminario. Pero la inflamación lo van a dividir en dos aspectos. Uno que abarque el concepto y los dos tipos de inflamación. Inflamación aguda e inflamación crónica. A ver, ¿está escuchando el delegado? ¿Sí? Entonces, seminario, arrancamos con lo que es inflamación. Pero nosotros, conforme vamos a ir viendo inflamación, vamos a ver que hay tres tipos de inflamación. Uno que es inflamación aguda, la otra que es inflamación crónica y la otra que también es crónica pero granulomatosa. Dentro del capítulo de inflamación hay otro rubro que es reparación tisular. ¿Por qué razón? Porque en muchos procesos de inflamación, como el tejido en algunas ocasiones se destruye, ¿no? Si es que hay necrosis, lógico, tiene que haber reparación. Y a veces no solamente se destruye por necrosis, también se puede destruir por algunos otros factores. Por ejemplo, un corte en la piel, ¿no? Tiene que repararse esa herida, ¿no? Si no hay mucha pérdida de tejido, la reparación va a ser óptima y va a ser bastante fácil de poderse solucionar. Pero si hay pérdida de tejido, como en las úlceras, por ejemplo, ¿no? Las úlceras se presentan por lo general en todos los órganos que tienen epitelios, ¿no? Entonces, ahí la reparación va a demorar más y va a ser mucho más notoria la recuperación. En la misma piel, si ustedes tienen no un corte, sino la pérdida de buena estructura o buena parte de la piel, la reparación va a demorar más, ¿no? Por eso es que vamos a tener también este aspecto, reparación tisular, que va junto con inflamación, ¿no? Entonces, el primer seminario va a abarcar todo lo que es inflamación aguda y crónica. ¿Okay? Y la segunda parte del seminario, estos dos, crónica granulomatosa y reparación tisular. Entonces el grupo que le toque inflamación va a tener que distribuir su trabajo en estos aspectos. La mitad del grupo hace aguda y crónica y la otra mitad hace crónica granulomatosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Sí. Los postes que vamos a dar los seminarios, ¿es cada 2 seminarios para completar un tema o cada seminario examen? No, cada seminario es un determinado capítulo. Por ejemplo, el capítulo es inflamación y reparación tisular. Entonces, ese es un solo seminario. ¿De acuerdo? Va a quedar en ustedes o en los componentes del grupo de cómo se distribuyan los temas. ¿Bien? Luego, muchas veces, bueno, en ciclos anteriores nos pedían que hacer un paso por cada seminario a la semana siguiente, antes de comenzar el siguiente seminario, ¿no? ¿Okay? Como es cada capítulo, a la siguiente semana, que por lo general hacemos 2 semanas un determinado capítulo, entonces a la semana siguiente debería ser el paso. ¿Okay? Ustedes dirán si es escrito o es oral.
¿Ah? De todas maneras, Para marcar. Para marcar. Para marcar. Con imágenes. Ya. este va a ser virtual. Y para marcar. Va a ser con proyectando. Claro, proyectando. Relacionado con la primera letra. Por ejemplo, hoy en la segunda parte vamos a ver algunos ejemplos de casos clínicos. ¿Ok? Y esos casos clínicos van a ver de que vienen con su respectiva imagen, ¿no? Pero se inicia siempre con un breve resumen de la historia clínica del paciente. Por lo general, esos casos clínicos son de pacientes fallecidos, ¿no? Pero con la evidencia de determinadas enfermedades. Lo que vamos a ver va a ser relacionado también con el tema de lesión celular. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos toca reafirmar de este capítulo primero? ¿O está todo comprendido? ¿Han revisado sus PPT que están en el curso? Bien. ¿Hay algo que tengamos que agregar aquí en estos temas? ¿O se dice lo mismo? ¿Se dice lo mismo? Pero más sencilla la definición, o sea, breve, en cambio son cosas iguales. ¿En los PPT? Sí, dice la definición hipertrofia, qué es y nada más. Causas, patologías y... No, sus papeles son mejores. Sus PPT están más completos. Sí, no es que quiera que definan lo que estamos presentando, sino que hay algunas cosas que también he obviado, Qué obvio. ¿no? Por ejemplo, la parte molecular de esta lesión. Yo no menciono, por ejemplo, que hay una intervención de una proteína, ¿no? Que se presenta en los procesos incluso de lesión celular reversible. ¿Han leído o no? Vale, ¿Ah? ¿Se han dado cuenta que falta eso? ¿Ah? ¿Sí o no? más o menos. Busquemos el PPT de... ¿Ser reactivo? Ustedes son el grupo 5B. 5F. Por orden alfabético.
Antes sí se pedía dibujar, pero ahora por lo general le ponen el gráfico. Ya la lesión, ustedes tienen que determinar qué es. Por ejemplo, en base de lo que hemos hecho en el PPT de la teoría del curso existe esto: reflexiones de la experiencia. Paciente adulto masculino que presenta bloqueo de la arteria coronaria izquierda anterior, descendente, y fallece en forma súbita. ¿Qué habrá pasado con ese paciente? Un corazón agudo de miocardio. ¿Ah? Claro, lo lógico es pensar de que es un infarto, ¿no es cierto? ¿Ok? Y fallece en forma bastante rápida, ¿no? Sería un infarto reciente, o como se denomina, un infarto agudo también, ¿no es cierto? ¿Qué encontraremos en ese paciente? Necrosis coagulativa. No, está relacionado con el infarto. Puede o no haber tenido hipertrofia, pero el infarto, ¿qué encontraremos macroscópicamente? Células sin núcleo. ¿Cómo? Células sin núcleo. Ya, si lo observamos al microscopio, sí, ¿no? Macroscopio. Si lo observamos al microscopio, sí vamos a tener células miocárdicas sin núcleo, pero que conservan la forma. Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Hay estrías? Sí. No hay. Se pierden las estrías, se pierde el núcleo, pero la forma de la fibra muscular cardíaca se conserva. Por eso, ¿cómo se le llama a esas células o fibras miocárdicas? Células fantasmas. Células fantasmas. ¿Okay? Porque conservan la forma nomás, pero no las características que tienen cuando es normal. ¿Okay? Células fantasmas o células en lápiz, también se le denomina así. Pero ¿se podrá apreciar el área del infarto macroscópicamente o no? ¿Sí o no? Por el color. ¿Qué color tendrá el infarto? Mayormente es de tipo hemorrágico, un infarto que es de una coloración más oscura que el resto del parénquima. ¿Pero qué forma tendrá? No. Recuerden que el infarto no es de un solo, no es de todo el corazón, es de una parte. De una sola parte. ¿No es cierto? Depende. Acuérdense siempre, el infarto va a tener la forma de un triángulo. Para que suceda el infarto, ¿qué es lo habitual? Que exista, sobre todo en el corazón, que exista Bloqueo del flujo sanguíneo. Obstrucción. bloqueo, ¿no es cierto? Por lo general es bloqueo de la aorta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá el callado de la aorta, y vamos a tener, por ejemplo, esto, la imagen de la silueta cardíaca, ¿no? Entonces, en la zona donde esta rama se extiende, ¿no? Vamos a tener un bloqueo. ¿Qué va a pasar con las ramas subsiguientes?
o lo que va a irrigar al resto del corazón. O no hay ramales de la aorta al interior, Claro. ¿no es cierto? Entonces, lo que van a tener ustedes es que en el área donde se ha efectuado el bloqueo, las ramas que continúan se va a ver bloqueada y siempre va a dar la imagen de un triángulo. Toda esta área, esta es la zona de bloqueo, ¿ok? El bloqueo de rama, ¿no? Y todo lo que forma el triángulo es el área del infarto. El vértice siempre va a ser donde se efectúa la lesión, el bloqueo de rama, ¿ok? Y toda la extensión es hasta dónde va a llegar las ramas de esa arteria. E igual sucede con los demás órganos. Siempre la imagen del infarto tiene una forma triangular, sea cual sea el órgano donde se produzca, ¿ok? Porque hay que tener como base el lugar donde se efectúa la obstrucción y también conocer de que de ahí, de esa zona, lógico, la sangre ya no va a circular y se bloquea todas las demás ramas que dependen de esta arteria principal. ¿Ok? Ustedes van a tener infartos rojos e infartos blancos, ¿no? Cuando hagan patología especial, se van a manifestar también esas características del infarto, ¿no? En el caso muchas veces de arterias puede haber estos tipos de infartos. Y algunos le llaman infartos blancos, pero si hay hemorragia consecutiva al proceso, puede tratarse de un infarto rojo. Por ejemplo, en el riñón puede haber también infartos. En el pulmón también es susceptible de que sucedan infartos, ¿no? En el vaso igualmente, un infarto esplénico. Y va a tener siempre la misma simbolización, como si fuese un triángulo, la zona de expansión del infarto, ¿no? El vértice superior siempre es la zona donde se ha efectuado la obstrucción. ¿De acuerdo? No se olviden de ese aspecto. Bien. Ahora, los infartos pueden ser recientes, ¿no? O infartos agudos y pueden ser crónicos. ¿Okay? Y eso se da en base al tiempo de evolución. Por ejemplo, tienen acá otro paciente, que este paciente adulto masculino presenta bloqueo de la arteria coronaria también, izquierda, anterior, igual que el anterior descendente, y fallece 24 horas después. ¿Habrá el mismo proceso? ¿Será también infarto agudo? No, ¿no es cierto? Corresponde ya a un infarto crónico. ¿Y por qué razón? El área de lesión va a ser la misma. El tiempo es uno, ¿no? El tiempo de evolución es el que cambia. Y lo otro va a ser el cambio a la microscopía. ¿Okay? En el proceso agudo, ¿qué más habrá? Si es un infarto agudo. Muerte celular. Por ejemplo, ahí tenemos que hablar algo de inflamación. ¿Por qué razón? Porque la inflamación, en cierta forma, se define como cualquier tipo de agresión que suceda en nuestro organismo. Por eso es que hay que diferenciar inflamación de infección. ¿O es lo mismo? ¿Qué viene a ser la infección? ¿Cómo diferenciaríamos inflamación de infección? Abarcando un poco ya lo de la siguiente clase. La infección ya está relacionada con patógenos. Habría pus, dice su compañero. ¿Qué dices? La infección ya estaría relacionada con patógenos.
la infección relacionada con agentes patógenos, sí, ¿no? En cierta forma es algo parecido, porque cuando hay pus es porque hay un agente causal definido, ¿no? Que es de tipo biológico, específicamente, ¿no? Pero ¿por qué hay que diferenciarlas? Porque el hecho de producirse un infarto no es infección, ¿o sí? No. Bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se ha producido el infarto? Por una obstrucción de un vaso importante, un vaso principal, ¿no? Y eso no es infección. ¿Qué tipo de lesión sería esa? La obstrucción del vaso. Irreversible. Sería un proceso físico, mecánico, ¿no es cierto? Producto de la alteración en la circulación. Y también puede tener como causa muchas veces una arteriosclerosis, ¿no? Que obstruye, ¿no? El vaso sanguíneo, el vaso arterial en este caso. ¿Sí? Por eso es que hay que entender lo que es inflamación y diferenciarlo de infección. Mientras que la inflamación es una respuesta de nuestro organismo ante cualquier tipo de injuria, ¿no? La infección es producida solamente por agentes biológicos. La inflamación lo producen agentes biológicos, agentes físicos, agentes químicos, ¿no? Por ejemplo, también, ¿qué otro tipo de agentes recuerdan que produzcan reacción en nuestro organismo? Productos tóxicos que hemos mencionado también en lo que es causa de alteraciones o de lesión celular, ¿no? Entonces, todos esos agentes pueden ser causas de inflamación. Mientras que la infección solamente es producida por agentes biológicos. Como bien ha dicho su compañero, por bacterias, por algún otro tipo de agente biológico, bacterias, virus, hongos, riquecias, ¿no? Todos ellos producen infección. Por eso es que hay que diferenciarlo, ¿no? Cuando hablamos de infección, siempre hay que asociarlo a un agente biológico. Y cuando hablamos de inflamación, con cualquier otro tipo de agente, ¿no? Entonces, ¿es igual infección que inflamación? El mecanismo de defensa puede ser el mismo, ¿sí? Pero el agente causal es diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en este caso, que es también una agresión, sobre todo al corazón, primero se le va a conocer como un infarto agudo. ¿Por qué? Porque en la zona donde está la fibra muscular cardíaca lesionada, ¿no? Supongamos que es esta, ¿no? Se van a lesionar en toda el área de necrosis todas las fibras miocárdicas. Pero ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en la zona donde está el tejido conectivo, vamos a encontrar la presencia de leucocitos polimorfonucleares. Y esa es una evidencia de que es un proceso agudo. En inflamación vamos a decir de que los polimorfonucleares son los primeros elementos leucocitarios que nos van a defender y por eso caracterizan al proceso inflamatorio agudo. Entonces, en este caso, que también es un proceso inflamatorio, ¿no? Vamos a encontrar, como es un infarto agudo, polimorfonuclear. Además, podemos encontrar hemorragia, la presencia de hematíes, ¿no?
alrededor del infarto o bien sobre las células infartadas, ¿no? Porque por lo general también se presenta esto, ¿no? La extravasación de los hematíes, ¿no? Pero característicamente la presencia de polimorfo nuclear, en un infarto agudo. Ahora, ¿y si es un infarto crónico? ¿Qué habrá? Ya no habrá polimorfo nucleares, ¿no es cierto? La fibra miocárdica sigue estando necrosada, ¿no? Pero en lugar de tener estos polimorfos nucleares, ¿no? Vamos a tener linfocitos o monocitos, elementos de un solo núcleo. Ya no hay polimorfos nucleares, sino elementos celulares que pueden ser linfocitos o monocitos. Y eso caracteriza el proceso inflamatorio crónico. Y eso es lo que vamos a tener también en un infarto crónico, la presencia de mononucleares. Se les conoce así, mononucleares. Esto vienen a ser mononucleares, que incluye a linfocitos y monocitos. ¿Okay? Entonces, y eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso eso se evidencia en un hemograma. Nosotros vamos a tener la oportunidad de pedir hemogramas cuando estemos en la práctica clínica a nuestros pacientes, ¿no? Y de repente en ese hemograma les va a llegar como resultado que los leucocitos están incrementados a predominio de los polimorfos nucleares. ¿Qué le revela eso? Que el paciente está en un proceso agudo, como bien dice su compañero. Pero supongamos que el paciente ya tiene varios días de la dolencia, ¿no? Y usted le pide un hemograma y de repente en ese hemograma resulta de que los leucocitos están normales. Pero cuando encuentran en la fórmula diferencial, encuentran de que hay un ligero incremento de los linfocitos y también de los monocitos, ¿no? Entonces, ¿qué puede ayudarlos a pensar eso? Crónica. Claro, que puede estar en un proceso crónico, porque hay incremento de los linfocitos y de los monocitos. Para eso debemos de recordar nosotros las cifras normales que deben haber en cuanto a leucocitos, a los diferentes tipos de leucocitos, ¿no? Lógico que antes teníamos que aprenderlos bien, ¿no? Pero hoy en día no, hoy en día cuando ustedes piden un hemograma, sale el valor normal y el valor del paciente. Entonces ahí pueden deducir más rápido y con mayor facilidad si está aumentado o está disminuido los diferentes elementos que corresponden a los leucocitos. ¿Es cierto? Entonces, pero no está de más que ustedes se aprendan las cifras normales, porque muchas veces, como es ahora automatizado el hemograma, ¿no? Una máquina determinada puede estar calibrada para darte ciertos valores normales, ¿no? Ustedes lo comparan con el valor que tiene esa máquina. Pero si es que el paciente se hace el examen con otra máquina, en otro centro, de repente tiene otros valores que son normales, ¿no? Entonces, pero muchas veces no dista en demasía las cantidades para ser consideradas normales, pero siempre recuérdenlo.
como siempre se han acordado que la vida media de los leucocitos matres, ¿cuánto dura un Eritrocitos. hematíe? Ah, Un hematíe dura 120 días. 120 días, ¿no? Pero no respondieron cuando les pregunté cuánto dura un leucocito, ¿no? No sé, doctor. Sobre todo un polimorfo nuclear, ¿cuánto dura? Dura poco, vea, ¿cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿15 horas? No. A lo mucho, A 2 lo días. mucho, La literatura antes nos decía que duraba hasta 4 días un leucocito, un polimorfo nuclear. Por eso ha ido variando consecutivamente el aspecto de considerar un proceso agudo de uno crónico. Antes se consideraba el término de vida media de un leucocito polimorfo nuclear para que sea agudo. No se consideraba hasta los 4 primeros días de evolución de la enfermedad. Hoy en día algunos consideran 48 horas, 2 días, ¿no? Y el resto de días era para considerarlo ya que está en la fase crónica, ¿no? Entonces, es algo que siempre ha ido acortándose en cuanto al tiempo. Porque en inicio, cuando recién se publicaron los procesos inflamatorios, se conocía de que había un proceso agudo, un proceso subagudo y un proceso crónico. Y en cada fase de ellos el tiempo de evolución era diferente. Para el proceso agudo se consideraba los 7 primeros días. Para el proceso subagudo, los siguientes 7 días, ¿no? Y para el proceso crónico, después del 14º día, o sea, de 15 días para arriba, ¿no? Entonces, hoy en día, eso ha cambiado un poco. Y es en relación al tiempo de vida media que tienen los leucocitos polimorfos nucleares. ¿Okay? También se indica de que en ese proceso inflamatorio muchas veces al paciente hay que insistirle con preguntas, ¿no? Usted le puede preguntar al paciente ¿desde cuándo se siente mal? El paciente le va a decir desde ayer. Entonces dice está en todo proceso agudo cuando uno va pensando, ¿no? Pero muchas veces hay que cambiarle la pregunta y decirle, ¿desde cuándo comenzó usted a sentirse mal? Entonces de repente cambia y le dice, hace 4 días, entonces ya no tengo un proceso agudo, ¿no? Entonces son formas en que uno tiene que saber preguntar al paciente, ¿no? Y después de eso, de preguntarle desde cuándo se sintió mal, cómo comenzó a sentirse mal, ¿no? Tiene que relatarlo, ¿no? La forma, qué es lo que sintió, qué molestias tuvo. Entonces, todo eso tienen que ir anotando ustedes para hacer su listado de signos y síntomas. De repente le dice, al inicio tuve calentura, después ya confirmé que tuve aumento de la temperatura, ¿no? Entonces ya estaba evolucionando en ese proceso. Comencé a sentir náusea y recién desde ayer tengo vómito, ¿no? Entonces, cronológicamente el paciente le va a decir bien lo que siente, porque desde que se comienza a sentirse mal no se olvida todo su cuadro, se lo va a decir con lujo de detalles, ¿no? Entonces, pero hay que saber preguntar,
no es porque vayan a demorar en la entrevista, todo. Bueno, a veces sí demora, ¿no? Pero cuando lleguen a ser médicos y trabajan para el Seguro Social, tienen que hacerlo veloz. ¿Por qué? Porque hay buena cantidad de pacientes. Pero además, ¿quién les controla cuántos pacientes han visto al día? ¿No? Ustedes dirán, nadie me controla, puedo ver la cantidad de pacientes que quiera, ¿no? Pero quienes tienen el control en el Seguro Social del número de pacientes que un médico va a observar o va a atender, es la enfermera. Ellos llevan el registro de pacientes que ustedes van a ver. Si no cumplen con el mínimo de exigencia en el día, le informan a jefatura, ¿no? De cierta forma le van a decir, usted no ha cumplido con su trabajo, ¿no? Entonces, siempre hay veedores que están detrás del trabajo del médico. No es porque uno llega a ser médico y ya, listo, yo soy amo y señor de este lugar, salvo que sea su consulta privada, sí, pero en las dependencias estatales, bajo ningún punto de vista, siempre hay quienes controlan, ¿sí? Entonces hay que hacerlo en forma muchas veces rápida, pero no por hacerlo rápido lo van a hacer mal, ¿no? Bien. Acá entienden ustedes que en el estudio necrópsico, ¿qué es necropsia? Hemos dicho también, ¿qué es necropsia? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una necropsia? ¿Ah? Claro, el estudio del cadáver de un paciente, ¿no es cierto? Lógico que, como les mencionaba, algunos emplean más el término necropsia que el término autopsia, ¿no? Entonces, acá, sí, en el estudio necróptico de ambos pacientes encontramos necrosis sistémica cardíaca en ambos. Entonces, los dos tuvo infarto, ¿no? Ahora, ¿por qué? Ya ustedes lo han manifestado también, que este infarto se produce por obstrucción de, en este caso, de la arteria, el vaso sanguíneo. Bien, acá tienen lo que ustedes indican, la adaptación, la definición, ¿no? La adaptación celular puede ser reversible en el tamaño celular, el número de células, el fenotipos. Actividad metabólica en respuesta al cambio de su medio ambiente y adaptación debe ser. Y adaptación fisiológica. Pues en caso de exigencia extrema, el estrés ocurre en cambio de adaptación patológica. Recuerden que a la lesión celular también, al mecanismo de producción de lesión celular también se le conoce como estrés. Estrés, daño, lesión son sinónimos en este caso. Clases: hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia, ¿no? Bien. Definición: la hipertrofia, aumento del tamaño celular. Clases: hay hipertrofia fisiológica en el útero en la gestación. ¿Sí? ¿Es cierto o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Ves? Atrofia fisiológica, porque el útero tiene que aumentar el tamaño para que el niño vaya creciendo progresivamente, ¿no? ¿Ves? Hipertrofia sería en este caso. Hipertrofia fisiológica. ¿Y cuándo hay hipertrofia patológica? En el caso de hipertrofia cardíaca, ¿no? En el ciclo pasado, la sede del Cono Norte
una de sus compañeras me dijo de que en el útero en gestación había hipertrofia e hiperplasia fisiológica. ¿Estaría en lo cierto? ¿Ah? ¿O solamente es hipertrofia? Incluso me dijo que en el texto de Robbins también En el decía, Robbins dice eso. en la última edición. Sí. ¿Ah? Dice que es ambos, hipertrofia y hiperplasia. ¿Dice eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Es lo cierto? ¿Qué es lo que se hiperplasia en el útero? ¿O se hipertrofia? ¿Qué capa? En este caso, ¿qué es lo que se hipertrofia? ¿Cuál de las capas del útero aumenta? Si bien es cierto que aumenta todo el útero, pero ¿cuál de sus capas? ¿Eh? Claro, porque es el músculo. miómetro. ¿Y el músculo puede hiperplasiarse? Difícil, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿No? Porque se ha demostrado que el músculo muchas veces no puede llegar a hiperplasiarse. Se puede hipertrofiar, sí. Incluso el músculo esquelético. También, en quienes hacen ejercicio físico, en los deportistas, en los que levantan pesas, los músculos se hipertrofian o se hiperplasian. Hipertrofia. Se hipertrofian. Hay aumento del tamaño. Con el músculo liso no puede ser diferente, ¿no? También puede hipertrofiarse. Por eso es que da un aumento del tamaño del útero. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra alteración fisiológica tiene la gestante después que da a luz? Las glándulas mamarias. Así es, las glándulas mamarias. Progresivamente va a ir aumentando de tamaño y también lo hace porque se prepara para la secreción, ¿no es cierto? También hay hipertrofia fisiológica. Acá tiene una evidencia de lo que hemos mencionado, ¿no? Este es un útero completo, ¿ok? Está cerrado, de hecho, y estos son los cortes histológicos, ¿no? La hipertrofia a menor aumento y a mayor aumento. ¿Ok? El músculo ¿ah? Ese es el miometrio, ¿verdad? Miometrio, sí. Esto es solo miometrio, músculo, porque ven ustedes fibras. ¿Ok? Esto sería lo normal y en este caso sería Hipertrofia. la hipertrofia. Va a aumentar El diámetro de la fibra. el espesor. ¿Y cómo reconocemos que es músculo liso? ¿Se acuerdan? Por la posición del núcleo. Ya, el núcleo está en posición o en qué ubicación? Central. La ubicación central del núcleo. ¿Ok? Este de acá no es núcleo de la fibra muscular. Será de que se parece mucho, pero recuerden que hay tejido conectivo rodeando al músculo. Entonces, si está en la periferia, corresponde a fibroblasto. ¿De acuerdo? Hipertrofia. Y acá será, si es disminución del tamaño celular, atrofia, ¿no? Acá también tienen las causas: falta de uso, disminución de irrigación, hipoxia, falta de inervación, desnutrición y presión. ¿En qué caso presión? ¿Por un qué?
caso el efecto de la presión va a hacer que no haya una buena reacción a ese tejido y no va a ayudar. Ya, pero no solo por cáncer, cualquier tipo de neoplasia, así sea benigna. La neoplasia benigna lo que hace es crecer y el tejido que está adyacente a él se puede atrofiar por la compresión que ejerce, ¿no? Entonces, por esa razón. En cambio, la neoplasia maligna, si bien es cierto que crece también, ¿no? Cuando hagamos neoplasia maligna vamos a indicar de que una cualidad de la neoplasia maligna y que lo diferencia de la benigna es que las células malignas no solamente crecen, sino que se introducen al tejido vecino, al tejido adyacente. ¿Okay? Entonces, eso es característica también de la neoplasia maligna. ¿Okay? El mecanismo de una atrofia es la disminución del anabolismo e incremento del catabolismo vía ubiquitina. Eso no les he mencionado. ¿Qué será? La ubiquitina. Mecanismo de defensa. ¿Cómo? En cierta forma, mecanismo de defensa, ¿no? ¿Eh? Porque va a aumentar el catabolismo de las células. ¿Eh? Y la ubiquitina es una proteína. Es una proteína que va a aumentar el catabolismo de la célula. ¿Y qué viene a hacer el catabolismo? Degradación. Degradación. Degradación, mecanismo de degradación. En cambio, el anabolismo es mecanismo de síntesis, por lo general, ¿no? Es un proceso opuesto a la síntesis de determinadas sustancias. ¿Okay? ¿Sí? Y eso era lo que no les he puesto. Bien, la atrofia fisiológica está señalado ahí el envejecimiento, ¿no? ¿Es algo habitual o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Personas que llegan a envejecer prácticamente van a ver muchas veces que existe atrofia en diferentes órganos de su anatomía, ¿no? Los órganos más notorios. Corazón. No hay atrofia, porque si hubiese atrofia, los viejitos les convendría, porque si está hipertrófico, después se va a atrofiar, va a disminuir de tamaño, ¿no? Y acuérdense que si es el corazón, si no funciona, definitivamente ya no vive para contarlo, ¿no? La piel también se envejece, ¿no? Y se reconoce porque se va arrugando progresivamente, presenta más arrugas, pierde su elasticidad, pierde su tersura, como se menciona, ¿no? Por eso es que hoy en día, entre los productos cosméticos que se promocionan, que tienen, están promocionando el colágeno, ¿no es cierto? Para evitar las arrugas en la piel, colágeno, ¿no? Incluso la rivalidad entre los productos, hay una que dice que se puede ingerir, pero el colágeno recién se va a formar en el organismo, no es colágeno directo, ¿no? Entonces, ¿qué habrá de cierto? Puede dar sus efectos inicialmente, pero recuerden que produce el colágeno en nuestro organismo.
colágeno es producido por qué célula? Por los Por él, o fibroblastos. los fibroblastos. ¿Eh? El colágeno es producido por los fibroblastos, ¿no? Y si tomamos algo para que produzca más colágeno en nuestro organismo, ¿qué puede pasar? Oh. ¿No? ¿Qué puede pasar? Que no se reemplaza el tejido. ¿Cómo? Reemplaza el tejido. Fibrosis. Hiperplasia, fibrosis. Fibrosis, sí, el colágeno se caracteriza porque va a dar fibrosis. ¿Y qué pasa si uno estimula al fibroblasto para que produzca más colágeno? ¿Qué hemos dicho que sucede en la cirrosis hepática, en la fibrosis pulmonar? Se endurecen. Se pueden activar, ¿no es cierto?, las células que van a producir el colágeno, en este caso los fibroblastos. En el hígado se activa la célula de Hito, que es la que produce mayor cantidad de colágeno en el hígado, ¿no? Entonces, sería bueno, ¿no?, como eso recién se está iniciando, de la ingesta de productos para que se reactive el colágeno en nuestro organismo, ¿no?, ver si es que a la larga o con el tiempo va a dar alteraciones de ese tipo, aumento de fibrosis, ¿no? Cirrosis también. ¿Ah? ¿No? Porque no es determinante para que solo la piel no esté arrugada, sino que si es un producto que activa el colágeno, todas las células que estén en nuestro organismo, incluyendo los fibroblastos, van a llegar a producir más de esta sustancia, ¿no es cierto? Bien. La atrofia patológica, ¿cuál será? La fisiológica está en relación a la edad, ¿no es cierto? ¿Eh? Aunque a veces los varones nos resistimos, ¿no?, a pensar de que tenemos atrofia por envejecimiento, ¿no? Lógico que en las damas es más notorio porque ya cuando cumplen su determinada edad ya no hay ovulación, ¿no? Ya no pueden procrear. En cambio, los varones por eso se resisten más. Como nosotros no hay ese problema, ¿no? Pero sí se nota que avanzan los años. Ajá. ¿No? Entonces, bien, y la atrofia patológica, Causa genética. Por pérdida de información. por Pérdida de desinhibición. bueno, las causas son diferentes, ¿no? Son variadas, ¿no? Una de ellas la pérdida de inervación, ¿no?, que se da con una enfermedad viral que hoy en día se menciona que está controlada, ¿no?, que es el virus de la polio, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que no resurja otra vez el virus, porque el virus siempre cambia, siempre va mutando, ¿no? Esperemos que sea así, que las vacunas todavía sean efectivas y que no se presente esta enfermedad, ¿no? Porque lesiona la médula espinal directamente y puede dar alteraciones en miembros inferiores de un lado o bien de los dos lados, ¿no? Va a depender de la zona donde ejerza su acción este virus. ¿Qué otra? Ya. Atrofia por desuso.
¿En qué casos? Cuando usas yeso. Por, Cuando usas un yeso por bastante tiempo. ya, por férulas, ¿no es cierto? La presencia de férulas en cualquiera de nuestros miembros, ¿no? Los pacientes que están prácticamente desahuciados clínicamente, ¿no? Paran postrados, no pueden ni levantar hasta que terminen sus días, ¿no es cierto? Entonces, en ellos hay una atrofia. Por eso se justifica aquel dicho que decían antes, ¿no? Cuando uno se despertaba tarde, si no era todos los días, los fines de semana, acuérdate que la cama acaba, ¿no? Por eso el hecho de estar acostado, sin movimiento, se atrofia, ¿no? Sobre todo los músculos, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra causa de atrofia patológica? Falta de riego sanguíneo. La falta de riego sanguíneo. ¿En qué caso? Senilidad. ¿En qué? Senilidad. Por el vencimiento también puede ser. Ya, Lagunas mentales. senilidad, eso por lo general en el cerebro. Y esto es, aquí está, atrofia cerebral. Acá tienen ustedes una masa encefálica, un cerebro normal, y acá un cerebro con déficit de irrigación, ¿no? El tamaño es notorio, siempre hay disminución del tamaño, ¿no? Pero no solamente disminución del tamaño, también hay alteraciones de las funciones cerebrales, ¿no? Por ejemplo, se señala mucho que en los pacientes ancianos, ¿no? El Alzheimer es una de las alteraciones que va siempre paralelo a la pérdida de la función cerebral, desde el simple olvido de las cosas, que progresivamente va a ir aumentando hasta desconocer a los familiares, ¿no? Y eso es notorio a veces también cuando una persona de edad sale de su casa, ¿no? Sale solo y no sabe cómo regresar, se pierde, ¿no? Y lo preocupado la familia siempre, salir a buscarlo, ¿dónde estará? ¿No? Entonces pierde la noción de dónde o cómo llegar a su domicilio específicamente, ¿sí? Por eso es que a veces se aconseja, ¿no? Que tengan personas mayores, siempre deben andar con su DNI para que donde puedan o quien lo pueda auxiliar, ¿no? Lo lleve bien a la comisaría del lugar donde está y que ahí se dediquen a llamar a su familia. Así es que va a ser difícil que recuerden números, pero van a tener que siempre tratar de ubicar a la familia de acuerdo al DNI, pero tiene que ser un DNI actualizado, no es que hace años tenga también el paciente, porque de repente cambió de domicilio y no va a encontrar, ¿no? A la familia. Esta alteración corresponde a una, si es aumento del número de células, hiperplasia. El mecanismo es aumento de factores de crecimiento o aumento de células madres, ¿no? El incremento de células madres hace que se produzca mucho más número celulares. También puede ser la hiperplasia fisiológica, que es lo que sucede en la glándula mamaria durante la lactancia, en la dama, ¿no? Progresivamente se va a ir incrementando esta glándula mamaria en cuanto a sus tejidos para poder llegar a una lactancia óptima del nuevo ser. ¿Sí ustedes lo han visto?
en histología, ¿no es cierto? Se mostró una imagen histológica de una glándula mamaria en estado puber o juvenil, luego una glándula mamaria en la cual se notaban mejor los acinos mamarios o lóbulos mamarios, ¿no? Y luego, cuando la glándula mamaria estaba funcional o era productiva, ¿no es cierto? Cómo aumentaba los acinos mamarios y los túbulos específicamente, los conductos mamarios. ¿Cuándo es una hiperplasia patológica? Acá en el gráfico indica por trastornos hormonales, ¿no? En cuanto a trastornos hormonales, esto se evidencia más en el sexo femenino, ¿no es cierto? Y hay hiperplasia, en especial del endometrio. Hiperplasia que debe ser estudiada, ¿no? Histopatológicamente. Ver si es que es en realidad solo una hiperplasia o se trata de otra alteración. Porque cuando hagamos neoplasias, también vamos a definir de que la neoplasia es el aumento de células en un determinado tejido. Entonces es un ejemplo característico de hiperplasia. ¿Okay? Ahora, puede haber neoplasias benignas, como les mencionaba, y pueden ser otras malignas. En el caso de la hiperplasia endometrial, siempre hay que estudiarla histológicamente o microscópicamente. ¿Por qué razón? Porque la hiperplasia endometrial les va a dar irregularidades menstruales, ¿no? Es uno de los primeros factores que se evidencian en la dama. ¿Okay? Entonces hay que hacerle un estudio biópsico del endometrio. Y ahí la toma de muestra del endometrio no es sacándole el útero. Se hace lo que se conoce comúnmente como un raspado del útero. Un raspado endometrial, que es una biopsia del endometrio. ¿Okay? Y la biopsia del endometrio, en este caso para ver si es producida por alguna afección hormonal, hay que tener en cuenta siempre que la dama esté más o menos en la fase progestágena o en la fase secretoria, ¿no? Lógico que si es una dama que ya está entrando a la menopausia, ya no se requiere tener ese cuidado. En cualquier momento se puede hacer, ¿no? Porque los cambios en el endometrio van a ser característicos de una hiperplasia. ¿Okay? En cambio, en una mujer todavía en edad reproductiva, hay que tener ese cuidado, que esté en la fase progestágena. ¿Por qué razón? Porque la fase estrogénica, que es la fase proliferativa, siempre nos va a mostrar incremento en el número de células. ¿No es cierto? Entonces, en mujeres jóvenes hay que calcular siempre de que esté en la fase progestágena o fase secretoria. ¿Okay? Y hay que estudiarlo bien. ¿Por qué? Porque les mencionaba que una neoplasia maligna también incrementa el número de células. También es una forma de hiperplasia. Pero la diferencia está que si es una hiperplasia pura, ¿no? Las células van a estar normales, todas las células van a ser normales. Pero si es una neoplasia maligna, como vamos a conocer, las células son diferentes una de otra, siendo el mismo tejido, ¿no?
y es lo que se conoce con el nombre de células atípicas, ¿no? Células que pierden su forma. Y al perder su forma, una célula va a ser diferente de otra, siendo todas cancerosas, ¿no? Y lógico que no se parecen en nada a lo normal. Entonces la hiperplasia, también el estudio de la hiperplasia puede tener esa finalidad, descartar una neoplasia maligna cuando se trata de endometrio. ¿Okay? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otro prejuicio habrá con la hiperplasia del endometrio en mujeres en edad fértil? No solamente puede haber hemorragia aparte de su ciclo, ¿no? O fuera del ciclo menstrual. Lo otro es que es causa de infertilidad. La hiperplasia es causa de infertilidad. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque siempre va a estar hiperplástico. No hay la fase proliferativa, ¿no? O siempre va a estar en esa fase proliferativa. No hay acción progestaje. ¿Sí? Y metaplasia, que ya lo recuerdan bien ustedes, ¿no? Que ese lo habíamos definido por el cambio de un tejido maduro por otro también maduro, pero de la misma estirpe, ¿no es cierto? El esófago de Barré, ¿no? Que hay una metaplasia en el esófago, en el cual el epitelio de ser escamoso o ser plano o poliestratificado sin queratina cambia a un epitelio de tipo intestinal, a un epitelio cilíndrico, ¿no? Esófago de Barré. La metaplasia intestinal en el estómago también, ¿no? La metaplasia escamosa del epitelio glandular del endocervix igual, ¿no? El epitelio endocervical, que es cilíndrico simple, va a cambiar hacia poliestratificado plano, no queratinizado. Entonces, ¿por qué es importante conocer la metaplasia? ¿Por qué es importante conocer la metaplasia? Por ejemplo, en esta foto observan ustedes, aquí hay epitelios cilíndrico ciliado, cilíndrico simple ciliado o pseudoestratificado ciliado del epitelio respiratorio, ¿no? Cambia a un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Entonces en los bronquios puede suceder con mucha facilidad este proceso. ¿Por qué razón? ¿Ah? Así es, ¿no? En los fumadores sucede con mucha frecuencia este cambio metaplástico a nivel de los bronquios. Su epitelio cilíndrico simple ciliado o pseudoestratificado, perdón, cilíndrico ciliado cambia a un epitelio plano. Y esa es la razón por la cual en muchos fumadores encontramos carcinoma epidermoide. ¿Eh? Porque el carcinoma epidermoide es aquel cáncer que comienza a aparecer de un epitelio poliestratificado plano, porque se asemeja a la epidermis de ese epitelio, ¿no? Entonces, el carcinoma epidermoide por lo general es de un epitelio plano, como les repito, pero el aparato respiratorio tiene epitelio poliestratificado plano. Normalmente no. Por eso es que cuando hace este proceso de metaplasia, ¿no? Cambiando su epitelio cilíndrico ciliado, es más fácil que se convierta en un cáncer. Por eso es que la neoplasia maligna del aparato respiratorio más frecuente en varones es el carcinoma epidermoide, porque la mayoría de varones son fumadores, ¿no? ¿Okay?
Se dirán en mujeres también, sí, pero es el menor número, ¿cierto? En cambio, cuando una mujer desarrolla un carcinoma epidermoide en pulmón, epidermoide no, desarrolla otro tipo de cáncer, que es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma de pulmón es más frecuente en mujeres. Adenocarcinoma porque se desarrolla a partir de la alteración de estas células, que son células cilíndricas que corresponden a un epitelio glandular. Adeno es glándula, carcinoma glandular. ¿De acuerdo? Desde ya las frecuencias de procesos malignos pueden presentarse así, ¿no? En varones, la neoplasia maligna del pulmón más frecuente, el carcinoma epidermoide. Y en mujeres, el adenocarcinoma. Bien, no se olviden de revisar estos TPT, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, las causas de lesión y muerte celular, ¿no? Entre esas causas tienen ustedes isquemia, es algo lógico, ¿no? Les manifesté que nuestros tejidos siempre requieren de una buena irrigación, ¿no? Y una buena inervación. La irrigación es importante y siempre consideren, las plantas también son seres vivos, ¿no es cierto? Y para poder desarrollarse bien requieren de una buena irrigación, regarla constantemente, ¿no? Luego las sustancias químicas también pueden ser causa de lesión y muerte celular. Los agentes físicos como traumatismo, el frío en grado extremo, el calor también, las radiaciones, agentes biológicos, bacterias, hongos, virus, parásitos, alimentos, todos los agentes biológicos también pueden causar muerte celular. La pérdida de inervación es definitivo, y eso lo hemos mencionado que se da en el caso de diabetes. Pacientes diabéticos, falta irrigación y falta inervación. Por eso es que desarrollan en las zonas más alejadas de su organismo, o más distales de su organismo, desarrollan lo que es el clásico pie diabético, ¿no? Muy raro es que exista en miembros superiores, pero también se describe, pero con menos frecuencia. Así. Las alteraciones inmunológicas también, ¿no? Causa de lesión y muerte celular, ¿no? Cuando hagamos el capítulo de inmunología o enfermedades inmunológicas vamos a comprender mejor esto, ¿no? Y los trastornos nutricionales, definitivos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay desnutrición? ¿O a qué llamamos desnutrición? Primero. Definitivamente que está asociado a que una persona no tiene los nutrientes adecuados, ¿no es cierto? O no se alimenta bien, en otras palabras. Por lo general, los sujetos desnutridos van a alimentarse fundamentalmente de un elemento que son los carbohidratos, ¿no? Muchos decían que se alimentan de eso porque es lo más barato que pueden conseguir, por lo menos un pan, ¿no? Ahora ya no está tan barato, ¿no? Entonces,
Los casos de desnutrición siempre son muy frecuentes en nuestro medio, sobre todo en las zonas más deprimidas de nuestra país. Y eso se refleja más en los niños. Los niños sufren de desnutrición en estas zonas que tienen bajo poder adquisitivo. Pero a veces no es solo tener bajo poder adquisitivo, también en aquellas personas que son, entre comillas, sofisticadas para comer, ¿no? O en quienes se acostumbran a comer un determinado tipo de alimento, ¿no? Se justifica diciendo, no, el trabajo, el estudio, comida chatarra, ¿no? Entonces, si bien es cierto que uno por sustentarse de algo lo puede hacer, pero que no se haga todos los días, que no se haga crónico, ¿cierto? Porque a fin de cuentas va a desarrollar lo que es desnutrición. Pero eso no quiere decir de que todos sean gordos también, ¿no? Que hay personas que engordan de forma rápida por los alimentos que consumen, ¿no? Pero recuerden, gordura no es salud tampoco, ¿no? Y les mostré, creo, 2 ejemplos de necropsia de una bebé, ¿no? De un bebé desnutrido y una señora obesa que tuvieron la misma enfermedad, tuberculosis, ¿no? Entonces, la desnutrición conlleva muchas veces al desarrollo de tuberculosis y es algo frecuente en nuestro medio. En otras zonas de nuestro país, la desnutrición o el niño parece desnutrido, ¿por qué? Porque tiene parasitosis. También el parasitismo lleva a una desnutrición verdaderamente crónica. Entonces, la obesidad también puede estar dentro del orden de lo que puede causar una desnutrición. El ejemplo que hemos mencionado en nuestras proyecciones es lo que sucede con el sujeto que tiene esteatosis hepática. La esteatosis hepática no es solo por alcohol, sino por no saber alimentarse. Y hemos mencionado de que la desnutrición puede llevar a una esteatosis hepática severa, ¿no? Pero dirán, ¿de dónde tiene grasa el desnutrido? Es por el metabolismo que realizan los hidratos de carbono. En su metabolismo bioquímicamente se desdoblan en ácidos grasos y triglicéridos, de ahí es que surge esa esteatosis. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener siempre en cuenta que, teniendo en cuenta todos los procesos que pueden causar enfermedad, ¿no? Tiene todos los elementos que pueden llegar a causar enfermedad, ¿sí? Hay que buscar la patogénesis, hay que buscar la causa siempre, la causa de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la enfermedad? Puede haber cambios estructurales y también cambios bioquímicos en ellos, ¿no? Entonces hay que siempre correlacionarlos, ¿sí? Luego puede haber alteraciones en lo que es tanto funcionales, morfológicas, anormalidades y también aspectos moleculares, sí, ¿no? En todo, hoy en día la biología molecular es preponderante para poder comprender determinadas alteraciones en nuestro organismo, ¿okay? Así como conocemos de que los carbohidratos pueden desdoblarse al final en ácidos grasos, triglicéridos y causar
esteatosis hepática también puede darse con otros elementos, ¿no? Entonces, el trastorno de proteínas también es importante, ¿sí? A pesar de que un desnutrido prácticamente no conoce las proteínas, o no hay proteínas, ¿no? Difícil de que tenga un trastorno de ese tipo. Después de esto, las manifestaciones clínicas y el desarrollo de signos y síntomas que van a caracterizar en diferentes enfermedades, ¿no? Y ya hemos dicho también de que en base a esos signos y síntomas siempre elaboremos nuestro cuadro de síntomas. ¿Sí? Síndrome no es lo mismo que enfermedad, totalmente diferente. ¿Sí? Al final, cuando tengamos el agente causal, sí podemos decir qué enfermedad es, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa es la evolución que debemos de tener en cuenta. Acá tienen este esquema característico de Royce, ¿no? En el cual se señala lo que es una célula normal y su mecanismo para llegar a la necrosis, a la muerte celular, ¿no? Entre estas etapas, aquí es donde se menciona muchas veces la ubiquitina, ¿no? Que va a dar alteraciones que aumentan lo que es la necrosis celular. Y acá un gráfico en el cual hay relación entre la injuria y el efecto, o lo que nosotros conocemos, la causa y efecto, ¿no? La injuria viene a ser la causa y el efecto que puede causar esa injuria, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de injuria, ¿no? Podemos tener nosotros de que puede ser reversible, otras que van a ser irreversibles, pero que pueden causar también alteraciones intermedias o que pueden durar más tiempo. Hay algunas lesiones que pueden durar toda la vida, ¿no? Que son una, si puede regresionar rápidamente, son los mecanismos reversibles o las lesiones consideradas como degeneración. Luego vienen los que causan muerte celular y después las lesiones persistentes, ¿no? Que ya conocemos cuáles son. Histológicamente, ¿qué son estos? ¿Qué es esta imagen? Túbulos, muy bien, ¿no? Son túbulos renales, ¿no? Esta es la imagen normal. Acá está en un proceso de degeneración. ¿Cómo se va alterando el citoplasma? Por el incremento de líquidos hacia el interior del citoplasma. Una degeneración hidrópica, ¿no? Se va a hinchar incluso esa célula. Y si la hinchazón es en demasía, puede causar la ruptura de la célula, que viene a ser la necrosis tubular. Entonces son daños progresivos. Si esto se controlara acá, podría regresionar. Pero muchas veces la cantidad de agua que ingresa en estas células va a ser sumamente notoria y puede llevar a una necrosis tubular aguda. Y recuerden que en esa necrosis tubular aguda hay que tener en cuenta siempre lo que es, aparte del líquido, el metabolismo del cloro y el potasio y del sodio, ¿no? Los electrolitos. Bien. ¿Qué se muestra en esta imagen? Sí, el glomérulo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo está en esta zona y cómo está acá?
Acá, por ejemplo, observan el glomérulo, como bien han dicho ustedes, acá están los túbulos, pero todos los túbulos presentan núcleos. ¿Acá hay núcleos? ¿Qué ha pasado? Ha habido una edematización, ha habido pérdida del interior de la célula. No hay núcleo, ¿no es cierto? Entonces, si no hay núcleo, ¿qué decimos de estos túbulos? Que están Necrosis. ¿Están todavía viables o están muertos? Muertos. Claro, las células están muertas, las células están necrosadas. Es una necrosis tubular. ¿Ok? El hecho de que no tenga núcleos, definitivamente, o desaparición del núcleo, es muerte celular. ¿Parte de qué órgano es? Cerebro, ¿no es cierto? ¿Qué habrá aquí en esta zona? Aparte de esto. ¿De qué color lo observan? Medio amarillento, diferente a esta zona, ¿no es cierto? Que esto es lo normal. ¿Ok? Y acá esto representa lo que es. Definitivamente necrosis, pero ¿qué necrosis? Licuefactiva. Así es, pus. ¿No? Material purulento. ¿Ok? Todo lo que es presencia de pus se correlaciona con lo que es necrosis licuefactiva. ¿Ok? Licuefactiva porque el tejido se licúa, ¿no? Como si cambiara su estado físico de sólido a líquido. Y esto es un corte transversal de corazón, ¿no es cierto? ¿Qué ha sucedido? Hipertrofia. Esto de acá, La aurícula. sí, es parte de la aurícula, pero ¿por qué es amarillo? Grasa, ¿no es cierto? No es necrosis, esto es grasa. La necrosis está acá. ¿Okay? Y la necrosis histológicamente en ese corazón se evidencia de esta forma. ¿Qué es lo que hemos dicho? La fibra miocárdica No hay núcleo. conserva su forma, no hay núcleo, Estrías tampoco. no hay estría. Necrosis, ¿de qué tipo? Coagulación. Coagulativa. Y la necrosis coagulativa está en relación a qué? ¿Qué se coagula? Se coagulan las proteínas de la fibra miocárdica. No es que exista una coagulación sanguínea, sino que se coagulan las proteínas del músculo cardíaco. ¿Qué estructura será esta? Un vaso. Muy bien, es un vaso sanguíneo, ¿no? En el cual van a observar ustedes que hay este material rosado. ¿Eh? Y hay una reacción inflamatoria también asociada a ello, ¿no? Esta alteración también es necrosis, Fibrinoide. pero es una necrosis fibrinoide. ¿Eh? En cierta forma también es por coagulación proteínica, pero que se presenta con mucha frecuencia en los vasos. Y esta necrosis fibrinoide es cuando hay acción radiactiva sobre los vasos. Por ejemplo, en un paciente que tiene que irradiarse por tener un determinado cáncer, en algunas zonas de su organismo va a tener esta alteración. ¿Por qué razón? Porque las radiaciones no siempre son orientadas hacia la lesión. Recuerden que todas las radiaciones siempre se dispersan, ¿no? Y puede afectar estructuras normales. En ese caso puede originar este tipo de necrosis fibrinoide. Necrosis grasa, ¿no es cierto?
El aumento está muy bien. ¿Cuáles serán las áreas necróticas? Las que se ven bien verdosas. Estas áreas blanquecinas, Las blanquecinas. ¿no? ¿No? Específicamente en qué órgano? Páncreas. Páncreas. ¿Qué se produce en el páncreas? Pancreatitis. ¿Ah? Pancreatitis. Pancreatitis. Claro. ¿Sí? Se produce saponificación de la grasa, ¿no es cierto? Se produce saponificación de la grasa. ¿Sí? Bien, y esto es muerte celular por apoptosis, que es diferente. La apoptosis, que es muerte celular, origina necrosis. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las células van a ir progresivamente cumpliendo su rol de vida media, ¿no? El núcleo se va a fragmentar, se fragmenta también toda la célula y luego el macrófago fagocita parte de cada una de estos fragmentos celulares, ¿no? Eso es una apoptosis, ¿no? Que se presenta siempre cada vez que una célula llega a cumplir su ciclo de vida. Y en algunos casos también se dice que por procesos infecciosos puede suceder. ¿Por qué razón? Porque también, ¿no?, el agente causal de la infección puede provocar esta muerte celular y los macrófagos, que siempre están, ¿no?, buscando qué fagocitar, fagocitan a esas células que han sido alteradas por una infección. Pero muchas veces los macrófagos no se dan abasto para poder fagocitar a todas las células que se destruyen en una infección. ¿Ves? Vamos a demorar.